Pues el otro día estuvimos viendo una optimización que era común a funciones y a bucles, que era la segmentación, y hoy vamos a hablar de optimizaciones específicas de los bucles. Vamos a centrarnos en lo que es el desenrollado, la gestión de bucles secuenciales, la mezcla de bucles al aplanamiento, y luego las últimas transparencias van a ser un trade-off de optimización, es decir, con un mismo programita en C, según apliquemos una optimización o apliquemos otra, pues cuáles son los diferentes resultados en latencia, ciclos, iniciación, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces empezamos por el desenrollado. Lo que busca es el desenrollado a la postre es la ejecución paralela de todas, o algunas por lo menos, de las iteraciones del bucle. Básicamente lo que hacemos es replicar bucles, replicar hardware, por lo tanto aumenta el hardware, y conseguimos, al ejecutar varios bucles simultáneamente, disminuir la latencia de ejecución. Es importante saber que en High Level Synthesis no se desenrollan automáticamente los bucles, al no ser que tú se lo digas expresamente, sino que, aunque hay una excepción, que es cuando se aplica el programa High Level Synthesis Pipeline que vimos el otro día. Decíamos, cuando tú metías un pragma pipeline, la parte que había por debajo se segmentaba, la que hay por arriba se desenrolla, ¿no? Bueno, al revés, la de por abajo se desenrolla y la de por arriba se desanida. El programa que utilizamos, programa High Level Synthesis Unroll, factor. Si no ponéis factor, el desenrollado es total. Si ponéis un factor, pues lo desenrolla tantas veces como indica el factor. Y este desenrollado, a su vez, a la hora de escribir los programas, se puede realizar de dos formas diferentes. La primera es aplicar un roll directamente en el interior de un bucle individual, y la otra forma, con la cual desenrollaría ese bucle exclusivamente, y el otro es aplicar el unroll a una función que a su vez contenga bucles. Entonces tú aplicas ese unroll a la función, lo que hace es desenrollar todos los bucles interiores que tenga la función. Bueno, vamos viendo aquí ya un poco, entrando en harina, qué pasa con un bucle que no se ha desenrollado. Solamente genera el hardware necesario para realizar una iteración. O sea, si nosotros tenemos aquí este for, da 4 vueltas, y necesitamos implementar en hardware esta operación que aparece ahí, ¿cuál sería el hardware que aparecería si no desenrolláramos el bucle? Bueno, necesitamos evidentemente un sumador, necesitamos un elemento de memoria que almacene el B para ir, según van pasando las iteraciones, ir guardando el resultado, y en este caso concreto tendríamos que realizar 5 o 4 bucles, 4 vueltas para ejecutar totalmente este bucle. Bien, ¿cómo sería el desenrollado total de bucles? De la misma función que antes. Bueno, le ponemos el pragma unroll, fijaros bien, pongo el pragma unroll, no lo meto dentro del bucle for, lo pongo fuera porque lo estoy aplicando a todas los bucles que aparecen dentro de la función for. Es la misma función. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora genera lo siguiente: mete 4 sumadores. Mete el elemento de memoria que es capaz de realizar o que almacena el dato final, porque el dato final tiene que acabar en B, y lo que hacemos es meter información, pues la A3, la A2, la A1, A0, que son cada uno de los elementos del array que nosotros queremos sumar y acumular. ¿De acuerdo? Pues esto sería el desenrollado total. Bueno, como podéis observar, una de las características del desenrollado total es que consume muchísimo hardware, pues casi 4 veces como poco más que el desenrollado, no desenrollado. Bueno, esto es una recomendación que hace Xilinx, el BITIS. Dice, realicemos primero la segmentación del bucle y a continuación realizar el desenrollado. ¿Por qué? Porque muchas veces, como he indicado antes, en la segmentación ya realiza desenrollados. Si ponemos pragmas que son opuestos, a lo mejor la herramienta se despista, le puede costar más optimizar los resultados, aclararse de qué hardware se necesita. Entonces, primero realicemos la segmentación y a continuación realicemos el desenrollado. Bien. Como hemos dicho antes, ya en el desenrollado parcial, el factor es el que me indica el número de copias del cuerpo de un bucle. Tenemos esto de aquí, es un array que lo que hace es pues, repetir 4 veces, sumar
cada una de las posiciones del array que se van recorriendo. ¿Cómo sería el hardware necesario para este bucle for? Pues este que aparece aquí. Sería un elemento de memoria que sería el sum, que va almacenando la información, y un único sumador que va realizando en cada paso, va realizando la suma acumulativa. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo el High Level Synthesis un roll factor 2? Bueno, el software, cuidado, que esto es equivalente, esto no quiere decir que la herramienta reconvierta, coja una descripción C y la reconvierta en otra descripción C. No, esto sería, ¿cómo sería el software equivalente? La máquina directamente extrae el hardware y se acabó. Lo que hace sería equivalente a, bueno, un bucle for. Claro que en este caso los incrementos van de 2 en 2 en lugar de 1 en 1 como parecía aquí, y realizas estas dos sumas en paralelo. Este sería el hardware equivalente. Necesitarías dos sumadores, el primer elemento de la iteración sería el i y el i más 1, sumaríamos, guardaríamos en b y se volvería a hacer la iteración para la siguiente. Claro, el número de ciclos, el número de vueltas que tendríamos que dar en este caso con este hardware solamente sería 2 en lugar de 4, como sería este que aparece aquí. Este factor, no hay que hacerse muchos quebraderos de cabeza, este factor no hace falta que sea múltiplo del número de iteraciones. Es decir, si el número de iteraciones es 8, no hace falta que sea 2, no hace falta que sea 4, puede ser cualquier factor. ¿Por qué? Porque de manera automática el High Level Synthesis añade un hardware que chequea la salida para asegurarse de que el desenrollado final tiene la misma funcionalidad que el código C original. Claro, ¿qué problema hay? Que este chequeo, bueno, aquí pongo como sería igual, un código equivalente. Bueno, pues tendríamos aquí, en lugar de ser incrementos de 1 en 1, serían incrementos de 2 en 2, haríamos la suma del i, y la suma del i más 1, que antes eran paralelos sin más, ahora depende de un break. Es decir, tenemos que introducir en hardware un código que chequea si te estás pasando o no te estás pasando del número de vueltas. Entonces, en ese caso, lo que añade es, ya digo, ese break sería el equivalente para esa funcionalidad. ¿Qué pasa? Bueno, lo que pasa es que eso añade hardware. Añade hardware y añade ciclos. O sea, todo lo que sea hardware, los recursos evidentemente de la FPGA son limitados, y todo lo que sean ciclos quiere decir que la latencia, el tiempo de ejecución de ese bucle va a ser superior a lo que podría ser. Entonces hay un truco, que es un pequeño truco en realidad. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si n, qué quiere decir que n no se conoce en tiempo de compilación? Quiere decir esto, que yo no sé qué valor es n, que el n depende de lo que le envíen desde otra función. Probablemente este n sea un argumento de la función, y entonces en tiempo de compilación el High Level Synthesis no sabe que ese n cuántas vueltas tiene que dar. Pero ¿qué pasa? Que el señor que está programando sí que sabe. No se conoce, en el programa no aparece, pero el programador sí conoce su valor. Y además sabe que su valor es múltiplo de n. Cuando el programador sabe eso, existe un truco para evitar estos ciclos de más y este hardware de chequeo. Y es activar la opción Skip Exit Check en el pragma de desenrollado. En estos casos, directamente el hardware, el High Level Synthesis, elimina el chequeo, lo que quiere decir que el código equivalente sería este ahí. Pero claro, como repito, esto es una solución en la cual el programador tiene que estar seguro de que el n es un número par un número múltiplo del número de vueltas del. Bien, aquí pongo este esquema, es muy interesante porque, claro, estamos hablando del desenrollado de bucles. Estamos hablando de que lo que hace el desenrollado, ¿qué es? Añadir hardware, estamos añadiendo hardware de manera que podamos realizar en paralelo las funciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Generalmente esos datos se leen de arrays. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se implementa un array? Un array se implementa en una memoria, generalmente memorias locales, de tipo RAM, ¿de acuerdo? Son memorias locales que son muy rápidas, son muy chiquititas, pero que por definición solamente tienen o un puerto, que es lo que se coloca por defecto, o dos puertos de salida. ¿Qué quiere decir? Que si yo desenrollo, pero dejo la memoria así, lo único que he conseguido que es consumir hardware sin mejorar los tiempos de ejecución. ¿Por qué? Porque la memoria te va a tener que ir dando los datos de uno en uno. No hay otra manera de hacerlo. Por lo tanto, el desenrollado per se
no vale nada. Ahora, para que el desenrollado merezca la pena, ¿qué tienes que hacer? Bueno, generalmente lo que se aplica por defecto, y esto lo veremos en el siguiente tema, que es el próximo día, en el optimizaciones de arrays, lo que se hace es partir el array. Partimos el array, en este caso lo partimos en 2 arrays, y además le decimos al High Level Synthesis que tenemos que tener 2 buses de salida, 2 puertos. De tal manera, claro, en este caso sí, esto de aquí, la ejecución de esto, aunque esté desenrollado, tarda 4 ciclos, mientras que este de aquí, 2 memorias partidas, doble puerto, de un único ciclo, soy capaz de ejecutar la instrucción. Es importante para partición, y además vamos a ver que cada vez que hablemos de desenrollado, los ejemplos, todo, partición, siempre la partición. Bueno, vamos a ver a continuación 2 ejemplos, ¿de acuerdo? 2 ejemplos que son los que ponen en los 2 manuales de Silis que más o menos he estado leyendo. Dice, el primero de ellos tenemos aquí, tenemos un bucle for, da 4 vueltas y lo que hace es escribir, vamos recorriendo 3 arrays, tenemos 3 arrays implementados en 3 memorias locales, tipo RAM, memorias RAM por bloques, que son la A, la B y la C, y para cada uno de los índices leo un dato, lo multiplico y lo guardo en el resultado. Bueno, esto suponemos que se puede multiplicar, leer, multiplicar y escribir en una única iteración. Bueno, esto lo supongo, no es cultura que soy, lo supongo porque es la suposición que aporta Xilinx en sus manuales. ¿De acuerdo? ¿Cómo sería el hardware que implementa esto? Pues lo que aparece aquí, una memoria RAM, otra memoria RAM, otra memoria RAM, un multiplicador, y aquí tienes que estar dando, pues para ejecutar esto aquí, tendrías que dar 4 vueltas. Aquí en este diagramita que aparece aquí, nos dice que pues tendríamos que realizar 4 iteraciones y tendríamos que realizar 4 operaciones en cada iteración, que como hemos dicho, estamos suponiendo o está presuponiendo que se pueden ejecutar en un único ciclo de reloj. Claro, entonces, ¿qué necesitamos? 3 rounds, cada una de ellas de un único puerto y un multiplicador. Total de iteraciones, 4. Latencia de una iteración, un ciclo. Estamos presuponiendo que entra todo en un ciclo. Latencia de la ejecución, 4. Tienes que dar 4 vueltas. Intervalo de iniciación. El intervalo de iniciación es muy importante. El intervalo de iniciación es lo que nos indica si vamos a aumentar el throughput o no vamos a aumentar el throughput. Siempre que se implementan cosas en hardware, lo importante, por defecto, la herramienta lo que intenta es reducir el intervalo de iniciación. Bueno, y como casi todos hemos estudiado, habéis estudiado arquitectura o estructura, eso es exactamente el índice, es lo mismo que se estudiaba cuando veíamos los procesadores segmentados multifunciones o que tenían multiciclo las funciones. ¿Cuánto tiempo tardó en meter? Pues si está segmentado de un ciclo, cada ciclo puedes meter 1. Si está segmentado de 4 ciclos, cada 4 ciclos. Claro, cuanto peor, menor sea el índice de iniciación, mejor, porque quiere decir que más puede superponer o solapar la ejecución de diferentes operaciones. Bien, ahora vamos a suponer que hacemos un desenrollado parcial, ¿de acuerdo? Un factor 2. Esto sería el hardware, ¿de acuerdo? Ponemos aquí en un roll, factor 2. Esto es exactamente lo mismo. Claro, como estamos desenrollando por 2, nos aparecen ahora sí 2 multiplicadores, ¿de acuerdo? 2 multiplicadores todavía de manera sin necesidad de partir arrays, sin manera de nada. Yo puedo indicarle a la herramienta que quiero que mis puertos, que mis memorias tengan doble puerto. Entonces, muy bien, porque fijaros bien, efectivamente tú puedes ejecutar 2 operaciones simultáneamente, la correspondiente al índice I y la correspondiente al índice A más 1. Lees por aquí, lees por aquí, lees por aquí, lees por aquí, multiplicas. Y como esto tiene doble puerto, escribes. Total, que en definitiva vemos que el hardware, efectivamente siempre el hardware ha aumentado, cuidado, que no solamente ha aumentado en multiplicadores, sino que ha aumentado en el número de puertas. Los números de puertas, os recuerdo que los puertos son de memorias que se diseñan dentro de la FPGA. Luego, el doble puerto tiene más complejidad que el puerto sencillo. En este caso, realizamos 2 iteraciones, cada iteración de un ciclo. ¿De acuerdo? Luego, ¿cuál es la latencia de ejecución? 2. ¿Y cuál es el intervalo de iniciación? 2. Cada 2 ciclos puedo empezar a ejecutar una nueva
esta misma operación con otro array diferente, con el que fuera, o con datos diferentes. Por último, ¿cómo sería el totalmente desenrollado? ¿De acuerdo? Fijaros bien, le he quitado aquí el factor y ahora ¿qué hago? Bueno, pues lo que hago es, como tengo 4 vueltas, 1, 2, 3, 4. Claro, ¿qué pasa? Ahora, si no hacemos algo con las memorias, haber desenrollado totalmente no sirve de nada, sería un cuello de botella. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es partir cada una de las memorias. Ya no tenemos una única memoria B, una única memoria. Tenemos una memoria B, o mejor dicho, 2 memorias B, 2 memorias C y 2 memorias A. Y además, cada una de ellas de doble puerto. Tanto los que son de lectura como los que son de escritura. ¿Qué quiere decir? Bueno, evidentemente el hardware es mucho mayor, es evidente, pero claro, también es cierto que se ejecuta esto en una sola iteración. En una iteración, el intervalo de iniciación es 1. Cada nuevo ciclo puedo meterle un nuevo dato. ¿De acuerdo? Claro, consume muchísimo hardware. Hay que tener mucho cuidado con los desenrollados, ya te lo avisan siempre, porque lo primero de todo es, bueno, creo que lo tengo por ahí, tenemos recursos suficientes en mi FPGA para hacer un desenrollado, porque claro, el problema es que esto es un desenrollado de 4, ¿vale? ¿Qué tamaño tiene un array de píxeles a color que queramos tratar? ¿Qué tamaño tiene? Y si queremos desenrollar eso, ¿qué son? A lo mejor son 3 bucles anidados, ¿no? 3 bucles anidados, lo que es la dimensión 1, la dimensión 2 y la profundidad, que es la que me dice el color. ¿Cuál es el desenrollado de eso si quisiera ejecutarlo todo en paralelo? Pues una barbaridad. Es decir, que hay que te recomiendan cuidado con el desenrollado, intenta desenrollar solo núcleos interiores y sobre todo bucles interiores, sobre todo bucles que no sean muy complejos, que no consuman mucho área, ¿de acuerdo? Y eso, fijaros bien, eso es una herramienta potente. Esto lo estamos utilizando con la U280 y con la U250, las Albedo de Xilinx, que son herramientas pensadas para digamos, centros de datos. O sea, es un acelerador de centros de datos, así se llama la herramienta. Hay que tener cuidado porque nos podemos volver locos y no solo es un problema de consumo de área, cuidado, que es un problema de tiempo de compilación, simple y llanamente. No es que no tenga suficientes recursos la FPGA, que a lo mejor los tiene. El problema es que hacer el rutado es súper difícil. El rutado ya sabéis que se hace mediante algoritmos de estos aleatorios, algoritmos genéticos, enfriamiento simulado, algoritmos de tipo de estos heurísticos que dicen. Claro, eso está buscando el mejor camino, pero ¿cuánto tiempo puede estar buscando el mejor camino? Este es un problema y de hecho nosotros, no sé si Jorge, que como digo siempre es nuestro experto, que es el que está trabajando, nosotros hemos tenido problemas hace relativamente poco de congestión, simplemente que es que no, la herramienta no da de sí o se queda colgada, en fin, cosas así que ocurren. El otro ejemplo es el ejemplo 2, que es, es decir, lo que queremos hacer es realizar la suma acumulada de datos por canales. Bueno, básicamente lo que tenemos van a ser 8 canales, que yo los he representado aquí, solamente he representado 3, porque si pusiéramos 8 estaríamos perdidos. Suponemos que tenemos 8 canales de la a la H, cada canal tiene 400 datos, ¿de acuerdo? Total, el tamaño esto está guardado en un único array. Fijaros bien, aquí tenemos el dato A0, B0, C0, A1, B1, C1, A2, B2, C2. Nosotros tenemos 5 datos. Bueno, pues sería lo mismo, hasta 400 datos y con 8 canales. Todo esto se guarda en un único array, total de tamaño 3200 elementos el array. ¿Qué es lo que queremos hacer? Fijaros bien, lo que queremos hacer es ir sumando de manera acumulada. O sea, primero pondríamos el A0, el B0 y el C0, ¿de acuerdo? Lo siguiente que haría sería A0 más A1, B0 más C1, C0 más C1. A continuación, ¿qué sería? Así, sucesivamente. De tal manera que esto es lo que queremos ir almacenando en mi memoria de salida, por así decirlo. Entonces, ¿cómo sería? Bueno, esto de aquí es el algoritmo en C que nos explica lo que estamos haciendo, lo que acabo de explicar yo, solo que en C. ¿Y cómo sería sin desenrollamiento? Bueno, pues esto que aparece aquí. Tendríamos que ir leyendo cada uno de los elementos. Tendríamos aquí una memoria dividida
en tres partes, por así decirlo, en 3 posiciones, en las cuales en cada una de estas posiciones vas guardando lo acumulado en la vuelta anterior. De tal manera que yo cogería el A0 y lo vendría por aquí y le sumaría con este contenido, que claro, inicialmente sería 0, lo sumaría y luego lo guardaría. Se me ha olvidado ponerlo, probablemente habría que ponerlo no de aquí, tendría que venir, bueno, sí podría venir de aquí. Total, que esto sería un único hardware, un sumador, este pequeño array conteniendo la suma acumulada, y eso tendría que ejecutar 3.200 veces. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Un desenrollado parcial. Desenrollado parcial, no vamos a hacer el desenrollado de todo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer 3.200 hardwares. Absurdo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues fijaos, veis que no solamente la suma, luego tendría que ser sumas acumuladas que se van juntando hasta conseguir que todo coincida. Lo que vamos a hacer es un desenrollado parcial por 8, que es el número de canales. De manera que se permite que todos los canales se procesen en paralelo. Para ello, partición. Porque tenemos una partición en la memoria o producimos un cuello de botella. Entonces, lo que hace, ya explicaremos cuando lleguemos en el siguiente seminario, hace una partición cíclica, que ahora voy a explicar brevemente lo que es. Básicamente, que lo que hace la partición es que intercala elementos del array original. ¿De acuerdo? Bueno, y además aquí nos dice, bueno, aplicamos la opción rewind. Os recuerdo cuál era la opción rewind, que la vimos el otro día, que es cuando coges y es para evitar burbujas cuando se están ejecutando bucles sobre diferentes datos. Exactamente, por eso es el rewind. Bueno, pues si hacemos eso, bueno, nos pone aquí cómo sería la partición, pragma high level synthesis pipeline rewind y high level synthesis unroll factor 8. Entonces sería cómo sería lo que tendríamos que hacer. ¿Y qué obtendríamos? Pues esto de aquí. Esto es lo que se llama la partición cíclica. Existe otra partición que es por bloques, en que simplemente coges los 8 primeros elementos, o en este caso sería los 400 primeros elementos, los 400 segundos elementos. Ahora lo que haces es coger los intercalados, de manera que consigues en el array tener todos los elementos de A. En el otro array tenemos todos los elementos de B y en el otro array todos los elementos de C. Metemos 3 sumadores, metemos un registro que vaya acumulando el valor. Y esta vuelta al final, en el ejemplo original, solo tendría que realizarse 400 veces. O sea, habríamos reducido, pues, ¿por qué? Por 8, ¿no? El tiempo de ejecución del bucle. Bueno, hay un tema muy interesante, que lo veremos el próximo día, es saber el análisis de las estructuras que tenemos que hacer para elegir el tipo de partición. Porque la partición o el reshape también se puede hacer. Porque el tipo de partición, hay varios tipos de partición y dependen mucho de cuál es el esquema de acceso a los datos en el array. Bueno, desarrollo de bucles en clases de C. Bueno, esto es lo que llama saber escribir, lo que en el C son pequeñas cosas que hay que saberse. Y es, pues simplemente que la variable que sirve para hacer el acumulativo del for, en este caso el K, no puede estar declarada dentro de la clase. De acuerdo, en este ejemplo aquí pone classes full class y aquí dice define entero K, dice class member, ¿no? Y luego ya dentro de la función utiliza este K. Eso no se puede hacer porque no desenrolla. Bueno, no tiene ningún misterio. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues lo que haces es cambiar la definición. Eliminas el K del tiempo de la clase y la defines directamente de la función y ya lo puedes utilizar. Eso, bueno, son trucos de programador que, bueno, hay que saber, porque no vaya a ser que estéis escribiendo un día y, joder, esto no me funciona, ¿y por qué no me desenrolla? ¿Y por qué no me desenrolla? Bueno, no te desenrolla precisamente por esto. Dice, no se pueden desenrollar bucles con fronteras variables. ¿Qué es una frontera variable? Pues lo que decíamos antes. Esto que pone aquí, tenemos aquí este ejemplo, y fijaros bien que en la definición, en la cabecera de la función, uno de los argumentos es width, es la anchura. Y luego dentro de la función tenemos el lazo. Y dentro del lazo la frontera
es la anchura también. ¿Qué pasa? Pues lo que ocurría antes, es que en tiempo de compilación para desenrollar, tú no puedes desenrollar. ¿Desenrollar qué quiere decir? Voy a generar hardware. ¿Cuánto hardware? Pues si tengo un bucle que da 8 vueltas, voy a meter 8 sumadores. Pero si tú no sabes que vas a dar 8 vueltas, no puedes meter 8 sumadores. Por lo tanto, desconoces cuál es el desenrollado que tienes que hacer y entonces no lo hace. ¿De acuerdo? Lo importante es el tiempo de compilación, que sea conocido en tiempo de compilación. ¿Solución? Bueno, pues hay una solución. Defines un número máximo de iteraciones, ¿de acuerdo? Defines aquí un número máximo de iteraciones, los bucles, la vuelta, la haces con respecto a este que has definido aquí, ya es un valor definido, ya es 32. Por lo tanto, tú ya sabes que tienes que desenrollar como mucho 32 veces, ¿de acuerdo? Y luego metes una ecuación condicional aquí. ¿De acuerdo? Y entonces, si en esta ecuación, aquí en esta condición, de aquí en esta sentencia condicional, sí que le indicias que x tiene que ser menor que la anchura, que ya será la que ya en tiempo de ejecución te hayan dado. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa está clarísimo. Y es que tú al fin y al cabo si tú pones un desenrollado de 32, por poner un ejemplo, estás metiendo 32 sumadores. Pero es que a lo mejor no utilizas los 32, o utilizas solo 8. Es decir, estás consumiendo. Claro, es un riesgo asumido, ¿no? Pero consigues reducir la latencia. Y además tienes que meter, no solamente vas a meter sumadores de más, es que además tienes que crear el hardware de control, el if, que te diga, cuidado, ahora sí, cuidado, ahora no. ¿De acuerdo? Bueno, esto es secuenciales, bucles secuenciales. Bueno, que dice aquí, es que dice, bueno, en principio, el High Level Synthesis, es decir, la herramienta que sintetiza el C en un hardware, planifica las funciones y los bucles de manera que se pueden ejecutar tan pronto como sea posible, con el objetivo de reducir la latencia, es decir, que las ejecuciones sean más cortas, mantener el periodo de reloj estimado por debajo de los periodos especificados, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el objetivo es planificar en paralelo tantas operaciones como sean posibles. ¿Pero qué es lo que pasa con los bucles? Bueno, pues que con los bucles no lo hace así. Con los bucles dice, no se ejecutan en paralelo, de tal manera que si yo tengo este bucle de aquí y este bucle de aquí, que son bucles que son independientes y que no habría ningún problema en que se ejecutaran en paralelo, pues bien, el High Level Synthesis simple y llanamente los deja como que se tienen que ejecutar secuencialmente, ¿de acuerdo? Bueno, esto evidentemente, que en estos casos, que son casos que claramente podría mejorarse el rendimiento, imaginaros, cuidado, imaginaros 50.000 vueltas aquí, imaginaros 50.000 vueltas aquí. Imaginaros que está parado la operación pudiendo trabajar en paralelo. Bueno, pues hay 3 soluciones a este problema. La primera, la que llaman la mezcla de bucles. La mezcla de bucles es que tú puedes tener 2 bucles diferentes y lo puedes mezclar en un único bucle. Eso lo veremos a continuación, utilizando el Pragma Loop Merge. ¿De acuerdo? Vamos a ver unas transparencias un poquito más adelante. La otra, pues es una solución un poquito más casi sencilla, si quieres, y más cómoda, según se mire. Y es que lo único que tienes que hacer es crear 2 subfunciones, cada una de las cuales incluye, metido aquí, me parece aquí que solamente he metido así. He creado una subfunción en la que meto el bucle y luego lo que le cambio son los argumentos. Podrían ser 2 funciones que no tuvieran nada que ver la una con la otra, ¿eh? Pero en este caso creo una única subfunción y lo que pasa es que la llamo de 2 veces con argumentos diferentes. Esto ya sí se ejecuta en paralelo. ¿Por qué? Porque High Level Synthesis intenta que se ejecuten en paralelo todas las funciones que se puedan ejecutar en paralelo. Y luego existe otra tercera opción, y es la optimización data flow. La optimización data flow es una especie de optimización, no es una especie, es una optimización que es como una segmentación, pero de grano grueso. El data flow, digamos que es casi la parte de optimización más importante. La data flow lo vamos a dar, yo creo que es de las últimas cosas que daremos, pero básicamente es
Igual que la segmentación es un concepto muy parecido a la segmentación de procesadores, registros que se van escribiendo cada ciclo reloj, aquí no. Aquí la comunicación de datos entre las diferentes funciones es más flexible, mediante FIFOs, mediante pipos, y entonces permite que cada función tenga un tiempo de ejecución diferente, pero que lo verdaderamente importante es que el flujo de datos, que haya siempre un flujo constante de datos. Bueno, pues en esos casos, cuando tú aplicas la optimización Dataflow, en esos casos sí que automáticamente la herramienta de High Level Synthesis detecta esos secuenciales y los convierte en un bucle, para que se ejecuten en paralelo. Bueno, mezcla de bucles. Bueno, pues ya hemos visto la razón de la mezcla de bucles. Ya hemos visto que se ejecuten en paralelo, pero no solamente eso. Es que el problema, como podemos ver aquí, es que cuanto más bucles haya, por cada bucle hay un estado. Cada bucle es un estado, cada bucle es un estado. Y cada estado, bueno, en un bucle, claro, ese estado se repite tantas veces como el bucle sea necesario, pero es que además hay que añadir un tiempo, un ciclo, que se llama el ciclo de entrada al bucle, el ciclo de transición entre bucles y el ciclo de salida del bucle. Es que decir, que no solamente es que cada bucle añada muchas vueltas y ralentice la ejecución, que además tiene que ser secuencial, sino que además esos cambios de control entre un bucle y otro bucle, eso es lo que produce esos retardos que perfectamente pueden ser eliminables. Y entonces aquí sería esto mismo de aquí, fijaros bien, esto y esto es prácticamente lo mismo. Lo único que se diferencia es que aquí hace la operación si DDI y aquí si no DDI. Por lo tanto, yo de alguna manera podría mezclar estos dos bucles y esto lo puedo hacer manualmente, con poner un if cumple esta condición, hago una suma, if cumple a otro, hago la otra. Bueno, esto que se puede hacer manualmente y que cualquier programador avispado que sepa los problemas que hay con los bucles podía solucionarlo perfectamente sin más, pues sí que es cierto que la herramienta te permite hacerlo de manera automática mediante la mezcla de bucles. Bueno, esto es una cuenta de lo que he visto antes, cómo sería la cuenta, un ciclo para el bucle A, 4 ciclos para ejecutar, un ciclo para salir y para entrar, 4 ciclos para ejecutar y 1 para salir, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver aquí, ¿qué pasa con el pragma? Fijaros bien. Si nosotros aplicamos el pragma Lookback, bueno, ¿cómo sería el hardware primero sin aplicar el pragma de mezcla de bucles? Bueno, evidentemente tendríamos que tener un hardware sin desenrollar ni nada, un hardware para implementar la suma en el primer bucle y otro hardware para implementar la resta en el segundo bucle. ¿Qué sumarían? Esto utilizaría un sumador y este utilizaría un restador. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues que si tú coges y haces la mezcla ya se encarga automáticamente de hacerla el High Level Synthesis, o tendríamos esto. B, C, sumador, restador y A. Pero fijaros bien, es que los sumadores restadores, esto de aquí es un sumador restador y esto de aquí es un sumador restador. ¿Por qué? Porque no existen sumadores solo. Si te ponen sumadores restadores, que es lo que tiene diseñado, es lo que se llama, está diseñado en la placa, ¿no? Es una primitiva de la placa de la FPGA. Sumadores restadores, ¿de acuerdo? Bueno, evidentemente no solamente ahorraríamos ciclos, sino que además también ahorraríamos hardware en este caso. Aunque también podríamos decir que este hardware podría ser reutilizable, ¿no? En principio podría ser que no, habría que poner aquí quizá unos multiplexores o algo de alguna manera, pero podría ser reutilizable de alguna manera. Restricciones para mezcla. Dice, si los límites de los bucles son todos variables, todos de tener el mismo valor. Es decir, que si tú tienes un bucle for de I a n y otro bucle for de 1 a n, se puede mezclar, aunque tú no sepas el valor que tiene n. ¿De acuerdo? Si los límites son constantes, el máximo valor constante se usa como límite del bucle mezclado. Es decir, si yo tienes de I a 8, de 0 a 8 y de 0 a 16, pues el máximo valor que utilizas en el bucle mezclado es el 16. Dice, si uno tiene límites constantes y los otros tienen límites variables, en este caso no se puede mezclar.
¿De acuerdo? Es muy importante también que el código que haya entre bucles, cuando tú lo quieres mezclar, si tú tienes un bucle aquí, otro bucle aquí, y tienes código entre medias, es muy importante que cuando los unas, ese código que has metido entre medias, pues no, que evidentemente no permita que al ejecutarse la funcionalidad final sea la misma. ¿De acuerdo? Y dice, bueno, y es importante, los bucles no pueden mezclarse cuando contienen accesos a FIFOs. ¿Por qué hacen accesos a FIFO? Accesos a FIFO son diferentes. Sabéis que las FIFO son punto a punto, hay un consumidor, hay un productor, y no puede haber dos consumidores y un productor, no, pues es un productor, un consumidor. Y entonces, en el momento que tú, si esas bucles acceden a FIFOs, eso puede, digamos, hacer un mal funcionamiento de las... Bueno, esto es un ejemplo que es una de las transparencias que encontré, que son bastante interesantes, aunque en realidad no son transparencias del BITIS, sino del Vivado, porque el Vivado también puede hacer high level synthesis, pero es extensible porque en realidad lo que el BITIS es una recopilación del Vivado y de otras herramientas que hay por debajo. Bueno, tendríamos este bucle así, de estos tres bucles que se ejecutarían inicialmente en paralelo. Luego me dice aquí que hace aquí un allanado del segundo bucle. Vamos a ver cómo sería, porque dice que son 36 transiciones. Es decir, sería una de entrada, 4 aquí, una de transición, otra de transición a 4, otra, pero aquí otras 4 veces. Luego tendríamos una de transición, esta se produciría 4 veces, 4 por 4, 16, más 4 de salida igual a otras 16, la de transición entre bucles, otras 4 y la de salida. Bueno, si sumáis, 36. En cambio, si cogéis y hacéis la mezcla de bucles, un único bucle, fijaros, la mezcla de bucles al final consiste en condicionales, condicionales, condicionales. En el mismo bucle, si se hace esto, hago esto, si hace esto, hago esto. Efectivamente se añade lógica para calcular las condiciones, eso es evidente, pero no es lo mismo dar 36 o las que había antes que 18 transiciones. Evidentemente no es lo mismo. Bueno, está muy breve porque esta es simple y llanamente hay veces que simple y llanamente no se puede, o sea, los bucles no se pueden desarrollar, no se pueden mezclar. ¿Por qué? Porque existe una dependencias de datos en el bucle. ¿De acuerdo? Generalmente las dependencias son que una iteración necesita la información generada en la iteración anterior. De alguna forma ahí ya tenemos impedimentos. Aquí nos pone un ejemplo extremo. Bueno, pues eso, estas cosas, la ventaja que tiene es que muchas de ellas te avisa la herramienta. En el guidance te dice, cuidado, que el bucle tal, a los bucles hay que ponerles... ¿Os habéis dado cuenta que todas las herramientas, todos los ejemplos tienen nombre, ¿no? Bueno, tienes que poner nombre a todas las funciones, no a todos los bucles, porque luego la herramienta te dice, cuidado, en el bucle meaning log usted no puede hacer desenrollado o no puede hacer mezclado por la razón que sea. ¿De acuerdo? Bueno, hay veces que la solución simplemente es modificar el código. No hay otra cosa. La herramienta o modificar el código, o bueno, si es un bucle que es un bucle sencillito, tiene, en este caso es un while sencillito, no sé qué, bueno, pues digamos que tolerarlo. El aplanamiento. Bueno, el aplanamiento también lo vimos el otro día, ¿eh? El aplanamiento es pues lo que llamaba yo el otro día el desanidamiento. Es decir, cuando tú tienes varios niveles de jerarquía, fijaros bien que el concepto es el mismo. Tenemos varios niveles de jerarquía de bucles, ¿de acuerdo? Bucles anidados. ¿Qué pasa? Que para pasar de un bucle al interior, hay que aplicar unas condiciones. Hay que aplicar un hardware de control que te indique si se cumple la condición para entrar y para salir del bucle. Y esa condición de entrada y salida, claro, se replica. Al final, ¿qué ocurre? Pues que necesitas un ciclo de entrada y un ciclo de salida. Que ese ciclo de entrada y de salida, si la vuelta exterior son 10.000 vueltas, pues imaginaros la de ciclos que puedes estar perdiendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Dice, bueno, lo que hacemos es pues el aplanamiento, el desanidamiento que le llamaba yo el otro día. De acuerdo, total, lo que estás haciendo al final es optimizar la latencia, porque estás quitando ciclos que en realidad son ciclos que existen porque el programador de C pues es más sencillo hacer 8 bucles anidados que pensar cómo se organiza esta información en hardware, ¿de acuerdo? Bueno,
Esto lo hemos dicho ya, nos pone aquí, esto es lo que acabo de explicar, dice, para este ejemplo de aquí en concreto, pues claro, dice, estamos añadiendo 200 ciclos extras, tenemos dos while, uno menor que 100, el otro menor que 6, para cambiar de uno a otro necesitamos un ciclo, pues los que son uno de entrada y uno de salida, 200. Bueno, dice, podemos utilizar el programa High Level Synthesis Loop Flatten, ¿de acuerdo?, que permite aplanar los bucles anidados, ¿de acuerdo? Dice, siempre se aplica al cuerpo del bucle más interior, este de aquí, se aplican a este, claro, para que el desenrollado vaya para arriba, ¿de acuerdo? Se pueden aplacar los bucles perfectos y los semiperfectos. ¿Qué es un bucle perfecto? Esto es estilo de código. Usted quiere que la herramienta le desenrolle los bucles de manera automática. El bucle interno contiene todas las sentencias, no hay sentencias entre bucles, no hay lógica entre bucles, lo que quiere decir esto, y todos los bucles, todos los límites son constantes, ¿de acuerdo? Son constantes, y 0, 3, 0, etc. Los que son semiperfectos, el bucle interno contiene todas las sentencias, no hay lógica entre bucles, y el núcleo más externo, este de aquí, el valor puede ser variable. Esto también se desenrolla sin ningún problema. Por último, los bucles anidados imperfectos, que es o cuando tienen información, datos, operaciones entre bucles, o cuando los dos límites, las dos variables de iteración, las constantes de iteración, no son constantes, son variables, pues tampoco. En estos casos, reestructurar el código, ¿de acuerdo? Y de eso, reestructurar el código también sirve desenrollar los bucles cuando sea menester. ¿De acuerdo? Dice, aplana automáticamente cuando es posible. ¿De acuerdo? Ya lo vimos esto en la segmentación. En la segmentación decíamos, si metemos un pipeline de segmentación entre 4 bucles, los 2 de arriba se aplanan, los 2 de abajo se desenrollan para permitir la segmentación. Bueno, reduce la latencia y mejora el throughput. Y ahora el trade-off, que ya es el final, casi me estoy ciñendo al tiempo, comparado con... Como hemos empezado un poquito tarde, voy muy bien. Trade-off, vamos a ver un único problema que esté de aquí, este for de aquí, y lo que vamos a ver es diferentes opciones de desenrollado con partición y ver cómo sería el hardware y cómo sería la latencia y el consumo de hardware. Es decir, que esto está sacado evidentemente, está sacado de las tutoriales de Sealing. No me convence mucho, no tanto los valores de latencia como los valores de LUTs, no me acaban de convencer mucho, pero bueno. Tenemos un bucle, se dan 256 vueltas, hacemos 2 lecturas de la memoria. Os recuerdo, las memorias se implementan como memorias locales. Las memorias locales son memorias que se diseñan dentro de la propia FPGA, a diferencia de las memorias globales, que son las memorias que están fuera de la tarjeta de la FPGA, que es a través de las cuales, bueno, esto lo vimos hace mucho tiempo, ya no sabemos, yo creo que a lo mejor habría que repetirlo el último seminario, y es la información entre el host. Recordar que todo esto tenemos un programa principal ejecutándose en el host, que es el procesador, en el Intel, ahí ejecutando, y que hay partes que las mandamos a que se ejecuten al hardware, ¿no? Bueno, pues la información, el intercambio de información entre el host y los kernels, que así se llaman las partes que se están ejecutando en la FPGA, se realiza a través de lo que se llama las memorias globales, que son memorias externas. Pero estos de aquí son ejemplos de memorias internas, memorias locales, que son fabricadas dentro de la propia FPGA. Y entonces, bueno, en este caso, iteramos, leemos 2 datos y escribimos sobre uno. Dice, ¿cómo sería el hardware sin ninguna optimización? Bueno, tenemos una memoria, tenemos que leer los 2 datos, in1 in y más 1. Por lo tanto, necesito 2 ciclos de lectura. Y, evidentemente, esto es igual que cuando estamos estudiando en arquitectura de procesadores. El banco de registros, que solamente tiene un bus de salida, pero tengo que hacer lectura de 2 operandos. Tienes que guardar el primer operando, leer el segundo, sumar y escribir. ¿De acuerdo? Entonces dice, los datos, estos son datos reales, porque lo tienen implementado los de Sealing, y dice, la latencia total serían 510 ciclos.
en ejecutar los 250 vueltas, no en ejecutar solamente esto. El número de Lutz, él dice el número de Lutz, pero es que eso eran unos cuadros que tenía, pero os he quitado el número de Lutz de la expresión. Los Lutz utilizados para implementar esto, es decir, para implementar esto de aquí, 47 Lutz. Ahora, me dice, ¿qué pasa si lo desenrollo? Fijaros, si lo desenrollo, hago lo siguiente. Voy a tener, antes tenía una memoria que tenía una única salida, ahora tengo una memoria que tiene dos salidas, doble puerto. Igual que antes, necesito un registro auxiliar para guardar el primer elemento. Ahora lo que hago es, el elemento A sub i lo tengo guardado de antes. Leo el A sub i más 1 y con el A sub i más 1 hago la primera operación y con este mismo A sub i hago la segunda operación. Y los guardo ambos porque tenemos una memoria de escritura de dos puertos. Dice la latencia se reduce a la mitad, ¿de acuerdo? La latencia se reduce a la mitad y los LUT 4845, o sea, sube un montón, pero claro, tener en cuenta una cosa, que esto en principio hace un desenrollado, no me informa de cuánto hardware se ha creado en el desenrollado, ¿eh? No me informa, pero imagino que serán bastantes más los sumadores. Tú desenrollas y aquí fijaros bien que no ha partido. Por lo tanto, hay un montón de hardware, pero bueno, se ha reducido la latencia a 127, pero hardware has utilizado hardware ni se sabe. Dice, si hago desarrollo y partición. Bueno, fijaos, esto sería el desarrollo y la partición. Lo que voy a tener es tantas... ¿cómo se llama esto? Tantas memorias partidas como sean necesarias y tantos sumadores como sean necesarios. De cada memoria, fijaros bien, esta vendría aquí, de aquí a ahí, esta aquí, aquí, esta aquí, aquí, etcétera. Bueno, tantas veces como fuera necesario. Nos dice que el número total de LUTs es muy similar. ¿Por qué? Bueno, pues yo intuyo que es porque, y digo que intuyo porque no lo he conseguido encontrar en ningún lado, porque antes en el desenrollado ya había desenrollado los sumadores y había 255 sumadores y claro, eso hace el consumo de las LUT. La memoria, el tamaño total de la memoria de lo que es contenido de datos viene a ser el mismo porque es la información que necesitas. Lo que sí que varía es el número de puertos que necesita, pero fijaros bien, antes utilizamos puertos doble puerto y ahora utilizamos un puerto sencillo. Lo comido por lo servido. Con la ventaja, latencia cero. Latencia cero lo que quiere decir es que en un único ciclo se puede ejecutar todo. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería, y no sé si me queda otro ejemplo más, ese último sería qué pasa si hiciéramos una segmentación. Es decir, si pusiéramos aquí el programa High Level Synthesis de Pipeline. ¿Cómo sería el hardware? Pues sería un hardware solo haciendo el pipeline, de acuerdo, intuyo yo que sería una matriz de entrada que lee dos datos simultáneamente con una, fijaros bien, aquí tiene almacenados, pues este es el concepto de la segmentación. En el registro de segmentación tengo el AI y el AI más 1 para realizar la suma y guardar la información aquí, mientras que estoy leyendo los otros dos. Y entonces vamos, ciclo a ciclo, vamos avanzando. Tiempo. Se parte por la mitad, 257, 53, pues añaden muy pocos recursos. Eso como siempre. Los trade-off, ya sabéis, los ingenieros, el trade-off de un poco cuál es la obsesión o la necesidad de consumo de área o la necesidad de tiempo, de throughput, lo que te permite coger un otro. Por eso digo yo que siempre, y con esto acabo, que las herramientas... Ah, no, con esto acabo no. Me queda una última cosa, pero digo, las herramientas de síntesis, joder, se me dio santo al cielo, ¿qué iba a deciros? Bueno, pues si se me da santo al cielo es que no será importante. Y lo último, esto es algo que no tiene que ver con este seminario, es algo que tiene que ver con el seminario anterior, que no lo teníamos muy claro y seguimos sin tenerlo muy claro, porque cuando estuvimos viendo qué pasa con la segmentación automática de bucles, ¿no? Lo primero de todo es que parece ser que hay una especie como de, hay que tener cuidado
porque dice el Xilinx, las manuales, que primero aplican todos los pragmas expresos que tú has puesto y al final aplican las optimizaciones automáticas, etcétera, etcétera. Pero el caso es que cuando utilizas el pipeline loops, ¿de acuerdo? Y le pones un threshold, la cosa no es tan sencilla como funciona, o por lo menos no tan aparente. Se aplica un cierto algoritmo. Dice, bueno, si no hay bucles anidados, se segmenta el bucle independientemente del trip count, el número de vueltas que tengas que dar. Pero si hay bucles anidados, lo que hace es mirar en el bucle más interior. Y si el bucle más interior, el trip count del bucle más interior es superior al umbral, es decir, que si tú tienes un umbral de 25 y el trip count es 64, en este caso se segmenta y ahí acaba el algoritmo. Pero si el trip count es inferior al umbral, es decir, está en 12 vueltas, por ejemplo, y el umbral está en 25, se desenrolla el interior, ¿de acuerdo? Y, es decir, duplica hardware, añade hardware, lo que sea, y repite el análisis para el padre. Es decir, vale, yo no me puedo segmentar, desarrollo y miro lo que ocurre arriba. Bueno, esto es lo que dice expresamente los algoritmos. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo estamos probando, yo no sé si estará Sergio hoy aquí, lo estamos viendo, estamos haciendo pruebas y no está nada sencillo, no está tan claro que la herramienta sea eso lo que hace. Bueno, y con esto hemos acabado por hoy. Hoy sí que me he ceñido al tiempo porque hemos empezado un poquito tarde. Pues a vuestra disposición si tenéis alguna duda y si no, a lo siguiente. No sé si me veis. Sí. Es como... Oscar. Sí, ya tengo dos preguntillas. Sí. La primera es cuando los bucles son imperfectos Sí. y hay lógica en medio, Sí. Si a base de técnicas de unrolling puedes convertir el bucle imperfecto que tiene bucles interior, haciendo unrolling de los bucles interiores en un bucle en uno perfecto, porque hace desaparecer los bucles internos. Sí. No sé si lo he explicado. Sí. Tú en realidad puedes utilizar, puedes reescribir. O sea, lo que hay una cosa que está clara es que tú todo, por defecto, todo se puede reescribir. Pero sí que es cierto que si tú tienes bucles imperfectos, puedes intentar un desenrollado del bucle interior, tendría que ser un desenrollado total. De tal manera que coja todo el cuerpo del bucle interior, por así decirlo, coja lo que hay en la parte de lógica que hay por encima, y de eso además lo podría optimizar si se pudiera optimizar, y luego aplicar el siguiente. Sí se podría hacer, sí. Pero ya sabes, Óscar, que esto hay que tener mucho cuidado, porque ya estamos, que las pruebas que estamos haciendo nos están dando algo de problemas, sí. Y el otro era... Espera un segundo, Óscar. Óscar, una cosa de eso. Entonces, si eliminas el bucle interior, eliminas completamente el bucle interior, pero claro, para que fuese imperfecto, una de las condiciones era que no sabías los dos. El tamaño, ¿no? Sí, pero puedes utilizar el viejo truco de fijar la anchura de la máxima. Y entonces puedes hacer un desenrollado de alguna forma. Sí. Y la otra es cuando tú tienes el bucle, puede ocurrir que la latencia de la implementación del camino crítico de ese bucle sea de varios ciclos, ¿no? Sí. En ese caso, porque tengas una cadena de funcionales, ¿no? En ese caso, la herramienta lo que genera ahí, y que requiere varios ciclos, genera, entiendo yo, un camino multiciclo, es decir... Yo creo que sí. Tú lanzas en un flanco y la propia unidad de control activa 5 sí. Para que te haga falta. La captura en el registro de destino, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Además, yo creo que en una de las transparencias que puse en el seminario anterior, la primera de todas, en los que explicaba cómo era el scheduling y cómo era la planificación, sí que te das cuenta que había una unidad de control que controlaba la operación, pero claro, la operación necesitaba varios ciclos. Una para leer el dato que venía de memoria, otra para calcular la multiplicación, otra para enviar los datos a la memoria y otra para recibir el dato. Y era multiciclo, no era segmentado, era multiciclo. Entonces yo creo que sí, efectivamente, que sí, que creará caminos multiciclo.
No, pero no me refiero a eso, porque ahí sí que puedo entender que son varios ciclos, porque son pasos de control distintos. Pero aquí tienes una lógica combinacional que se extiende, que no es un solo ciclo. Todo combinacional, ¿no? Desde el lanzamiento de un registro fuente, conjunto de registros fuente, imagínate que es la suma de A más B más C más D más E más F, y eso es una cadena de suma de. Sí. Y eso no entra en un solo ciclo. Entiendo que eso va desde un registro fuente que tiene el valor de A, B, C, D, E, hasta el registro que captura el resultado Y. Yo creo que sí. La lógica de control dice, ahora carga, ¿no? Activa la señal de LOA de los registros fuente, Sí. y ella misma sabe que 7 ciclos más tarde. Claro. Es así como funcionaría. Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Si tú no le dices que segmente, tú no le dices que nada. Si tienes la función de segmentación, no la tienes puesta. Si en todos esos casos, yo creo que simplemente, ¿qué pasa? Pues que fíjate que la mayoría, la unidad de control, la máquina de estados, al final, ¿qué sería? Pues de ese trozo, un contador, ¿no? Tendría un contador, ¿cuántos ciclos necesito para hacerlo? 10. Pues cuento 10 veces y cuando llegue a la décima, ¡pum!, cargo. Entiendo yo que debería ser así. En este caso, pensando en los resultados claro, que yo estaba dando vueltas a lo que nos presentó ayer. Ya, sí. Si aumentas mucho la frecuencia, lo que te va a ocurrir es que, claro, te tiene que aumentar el número de ciclos que tienes que contar. Claro. Entonces, esos ciclos son estados, de pronto dices, claro. con la frecuencia resulta que me duplica el número de estados de la unidad de control porque hay que contar más estados para poder ser. Y te sale mucho mayor la máquina. La máquina de estados te sale mayor. Porque al tener más estados, aunque hagas lo mismo, al tener más estados necesitas, aunque solo sea porque necesitas codificar los estados. Claro, sí, así entiendo yo, sí. Vale, pero pues era mucho. Bueno. Los LUTs, ¿qué tienen por defecto? A ver si me acuerdo yo. Los LUTs lo que tienen es, a ver, pues es una máquina, es una tabla de verdad, que es para implementar los C4 y 5, y luego creo que recordar que tienen un biestable de salida para almacenar y algún multiplexor para seleccionar. Básicamente yo creo que, hombre, habrán... No cambia mucho. Yo creo, hombre, o sea, tú eres miembro, no lo sé, pero vamos, yo según lo que más o menos he ido leyendo. Memoria, además que hay de hecho una memoria que se llama la LRAM, que se implementa en los LUT, memoria para implementar el circuito combinacional, tiene un circuito combinacional, pues se carga en el LUT, y luego tiene el registro de salida y multiplexores que seleccionan entre una entrada y otra entrada, o alguna realimentación creo que tienen, pero básicamente es una tabla de verdad y algo de... ¿Puedes poner la referencia 11? Vamos a ver... Esta, la 11, sí. Ponlo en modo de presentación. No sale. A ver, este. A ver. Ahí. Claro, ahí cuando, bueno, este es más sencillo, cuando desenrollas aquí y divides el puerto, claro, para ganar los dos ciclos, ¿no? Y luego tienes que dividir la memoria. Pero, ¿cómo cargar los datos en esas memorias? Pues claro, si vienen de otra memoria... No, esto es el kit de la cuestión. Claro. Tú tienes, sí, pero tú consideras, aquí lo que considera es la función, como quien dice, autosuficiente. Estas memorias, en realidad, la B y la C y la A, son memorias que se utilizan como, por así decirlo, de enlace entre dos funciones diferentes. O sea, tú cuando estás con... Lo primero de todo es... La primera parte es que tú tienes que leer y escribir los datos, te los envían a través de la memoria global. Y eso tiene que tener dos funciones aparte. Pero las funciones de load, por así decirlo, y la función de store tienen que estar aisladas de la función de cómputo, propiamente dicho. Y luego dentro de la función de cómputo, todas las arrays que tienes que crear, por ejemplo, tú estás leyendo de la memoria global, ¿y eso qué haces? Bueno, pues enchufarlo directamente a la función o puedes guardarlo en una memoria local para luego utilizarlo. Eso depende. Y entonces, esto, evidentemente, teóricamente, ¿estos valores de dónde vienen? Pues de otra función que los está escribiendo o lo has escrito. Claro, eso crea problemas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre muchas veces, que es el data flow, es que si tú sabes que
el generador de datos de aquí a aquí genera datos de manera secuencial, en orden y a un ritmo constante, esto es una FIFO. Tú vas escribiendo y el otro va consumiendo. Tú vas escribiendo y el otro va consumiendo. Es que depende luego de cómo tú eso lo puedes hacer por defecto, lo puedes hacer, lo veremos en su día, según declares el código, lo puedes hacer por defecto, de manera, en la herramienta hay ocasiones en las que directamente te genera FIFOs o te genera registros de desplazamiento, o sea, luego la herramienta tiene bastante, digamos, libertad a la hora de ocupar. ¿Qué pasa? Bueno, pues el problema que tenemos de estos ejemplos, que son ejemplos aislados. Es una pena que en los manuales, es una pena que no te digan, claro, porque es que, vamos, esto probablemente lo tengan en alguna de en el YouTube, tienen ahí un montón de ejemplos, y esto probablemente esté en alguno de los ejemplos. Es una pena que no te digan exactamente. Esto, en algunos casos sí te lo dice. Esto corresponde exactamente al ejemplo que aparece en este ejemplo. ¿Y entonces qué pasa? Pues que lo único que tienes que hacer es importarlo y ejecutarlo. Y tú ya ves si eso es un top, si no es un top, de dónde viene la información, de dónde no viene, y puedes extrapolar más información. Pero es que a mí me dan, esto es lo que me dan. Y no sé nada más. Y luego cuando has hablado de la unidad de control, que claro, es una cosa que no la piensas y no estás pensando en hardware, claro. Tienes que modificar la unidad de control. Claro. Pero, ¿y el ciclo ese que se produce de entrada y salida es simplemente por...? Pues porque tú, si tú tienes... Claro, tú tienes que, cada vuelta tienes que incrementar un contador y comprobar si cumple o no cumple las condiciones de entrada y salida del bucle. Tendrás que tener un contador hasta donde hay vueltas. Hasta aquí. Pues ese es un hardware que te... Claro, eso es lo que yo pensaba, pero entonces tendrías un ciclo de penalización en cada consulta. Lo que sí, claro, pues es el ciclo que yo tardo, pum, y tiro. Ese ciclo de penalización en cada consulta, pues con que sea un if a lo mejor lo elimina. El problema es cuando tienes que cambiar de un bucle a otro bucle, pues tendrás que hacer cambios los que sean, de bucle a bucle. Y luego vamos, cuidado, que esto es muy engañoso todo. Y te voy a decir por qué es engañoso. Porque los ciclos son los ciclos del scheduling y tal, pero tú puede ser que dentro de un ciclo de scheduling puede ser que puedas hacer el control de tu autobucle. ¿Por qué? Pues porque es un pequeño hardware que ahí, pero para entrar al otro bucle tienes que hacer una inicialización de un registro. Tengo que hacer lo que sea. O sea, que dependerá también de cómo sea el software que estás escribiendo. Cuando llegas el for igual a una 3, pasas a otro for. Tienes que iniciarlo. Claro, exactamente. Eso consume. Vale. Muy bien. Y yo, del desenrollado parcial, Sí. eso no he entendido. O sea, si por ejemplo tenemos que hacer 8 iteraciones, desenrollas 3. Pues haces 3 y para las otras 2 el cuenta. Metes 2 Cuenta. y un 0. Yo lo que entiendo es que mete una condición y entonces lo que hace es desenrolla, digamos, en lugar de desenrollarlo todo, desenrolla todo y deja un bucle final, por así decirlo. Claro, una nueva operación, como dice. Una nueva operación. Yo entiendo que hace esto. ¿Y entonces por qué ponen lo del break? Bueno, el break, vamos a ver, el break es lo que he decidido siempre. Cuidado, que lo del break es la equivalencia de lo que sería el programa en C escrito, lo que se vería. Lo que el break es lo que te está diciendo es que hay un hardware que detecta que has llegado, que no puedes duplicar otra vez. Si tú tienes, a ver cómo lo vería yo, cómo lo podríamos ver aquí. Imagínate que son 4 y tú desenrollas en 3, ¿no? Si desenrollas en 3, ¿cómo sería? Pues tendrías... A ver, vamos a suponer 8. Tenemos aquí, lo partimos en 3, hemos dicho, ¿no? Lo partimos en 3, esto has desenrollado en 3, y esto ¿qué lo tendrías que hacer? Esto lo tendrías que hacer 2 veces, y una vez que has acabado aquí, ¿qué haces? ¿Qué haría yo? Aquí otras 2 veces.
en otro de estos hardwares, lo haces ahí un bucle ahí. Pero no lo sé porque el hardware, cuidado, que es que el hardware, nosotros, o sea, todas estas cosas las puedes ver cuando tienes implementado el caso, tienes sintetizado el caso, te metes a la herramienta de High Level Synthesis, pinchas en un botón o desde derivado y tú puedes observar cuál es la estructura que ha generado. Pero yo lo que intuyo es que lo que dices, tú haces dos vueltas aquí y el break, yo entiendo que el break lo que supone es que me dice, cuidado que no puedes dar otra vuelta, que ahora tienes que hacer aquí, de alguna forma, otro buclecito chiquitito hasta que consumas el... Claro, yo es que pensaba que hacía otro bucle igual y metiendo un cero en el que no tenía... Y pues a lo mejor también el break es ese, a lo mejor el break es decir, doy tres vueltas y tengo un multiplexor que me mete ceros. También, sí, por ejemplo, pues a lo mejor es más coherente que lo que pensaba yo, sí. En cualquier caso, lo que es importante es darse cuenta que el break es una expresión de C y que hay que buscar cuál sería su equivalencia en hardware, que a lo mejor te advierto que te vas a un libro de High Level Synthesis y te dice, mira usted, el break se hace así, porque eso es un High Level Synthesis, hay libros por ahí, nosotros tenemos uno que todavía no me he leído, pero que digamos que lleva muchos años funcionando. Vamos, Román ha publicado un montón y Mendy han publicado, y esto nosotros tenemos de la fase de scheduling, ¿con quién tenemos nosotros hecho el scheduling mediante algoritmos genéticos? ¿No fue esto con Aitor Chu? Tenemos un artículo que escribíamos con Mendy. No, con Fernando Saez. Con Fernando, no, el Fernando Saez era uno de VHDL, yo creo. Bueno, que vamos, que es un... y que son cosas que son... O sea, que todo esto que os estoy contando yo del High Level Synthesis de Xilinx, tú te vas a un libro de High Level Synthesis, desenrollado, aplanamiento, segmentación, bucles perfectos, bucles imperfectos, o sea que es todo lo mismo, la terminología es todo lo mismo. Lo único, pues probablemente, como siempre ocurre con estos casos, lo que varíe más entre unas herramientas y otras sean los algoritmos de optimización que al final utiliza la herramienta. Porque al final, si tú tienes que planificar, al final la planificación, ¿qué es? Un algoritmo de optimización. Entonces, tengo estas funciones y voy probando hasta encontrar porque luego yo creo que generar lo que es el binding y la generación de la unidad de control, yo creo que es más sencillo, ¿no? Una vez que ya tienes cada cosa donde se hace y tal, más automático, pero lo que es la planificación, el scheduling, entonces yo entiendo que al final, ¿qué diferencia entre el High Level Synthesis de Xilinx del High Level Synthesis de Intel? Las ecuaciones de optimización que utilicen. Digo yo, no lo sé, pero se me ocurre pensar. De la FPGA sobre la que vais a implementar. Que dependerá de... Y de la FPGA, claro, lo mismo hablamos el otro día, lo hablamos con Óscar y yo, y con Jorge, dependerá de, claro, mucho... Claro, pues no es lo mismo tal la U50 que la U280 o la Virtex que la que sea, claro. ¿Más preguntas? Pasar. Pues Filiquito. Aplaudir con más ganas, coño. Sí, joder. Ahora.